Beatriz pregunta, ¿qué relación hay entre Web of Science y Scopus? Ninguna. Web of Science pertenece a Clarivate, Scopus pertenece a Elsevier. Lo que sí puede pasar es que haya publicaciones que están indexadas en ambas bases, ¿sí? Pero eso, nada más. Eso, nada más. Vamos. ¿Qué más? Bien, no tenemos más preguntas. Vamos a esperar un ratito a que se conecte el resto de los compañeros. Sí, gracias. No, por favor. Tenemos que recuperar la audiencia. Mientras tanto, si alguien de los que está ahora conectado tiene alguna pregunta y no fue respondida, los invitamos a hacerla en este momento. Simago se basa en la información de Scopus. Pregunta Nora. Sí, muchas de las publicaciones que están en Simago están en Scopus. De hecho, Simago Journal Rank, SJR, también conocido, tiene en su base algo de 24.000 publicaciones y hay más de 38.000 en Scopus. Entonces, a veces también lo que preguntan es cuál es mejor, si Simago o Scopus. Cada uno es diferente, ¿sí? Vamos a ver que cada uno también da un resultado diferente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Gabriel, Sí. perdona, después dame atributo porque se empieza a amontonar la gente y algunos dejan el micrófono o el video Bueno. abierto. Ya avisé por el chat que se lo auto apague. Gracias. Vamos a silenciar. Y Laura también. Aquí estamos. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre Easy y Scopus? No conozco Easy. Delfina. Las grabaciones las envían por mail, no recibí la de Mendeley el martes pasado. Hay que solicitarla, María Eugenia. Después Eduardo va a compartir los links donde van a estar las grabaciones de las sesiones anteriores. Mientras esperamos, podría decir de dónde podemos encontrar el webinar sobre indexación en Scopus. Lo tendríamos que organizar, no sé, SSC. Lo podemos organizar, ¿sí? Con el equipo de CISBI para cualquier momento. Juan, Document Search, pero solo aparece Author Search. Fíjate si no estás en una versión preview de Scopus. ¿Cómo puedo filtrar las publicaciones de un país de las publicaciones que algún investigador del país hizo con colegas de afuera? Buena pregunta, Esteban. Ahora eso lo vamos a ver. Ese es un buen tema porque, ¿qué pasa? A veces sucede que el principal investigador de un país es un investigador de afuera. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que trabaja mucho en colaboración con el país o trabaja en colaboración con muchos investigadores de ese país y se puede dar. Ahí, por el momento, la única solución que queda es ir viendo autor por autor cuál es el primero que pertenecería al país, ¿sí? Porque a pesar de que no pertenece, no es habitante, no es oriundo de ese país, sí es el autor que más documentos publicó con afiliación de ese país. Así que eso también lo vamos a estar viendo. Me dice Olga que no me escucha. ¿Me escuchan? Me escuchan. Acá. Liliana hace Sí, una muy cada buena... persona debe crear su sistema. Te escuchamos y se ve perfecto. Bien. Liliana hace una muy buena pregunta. ¿Puedo incluir publicaciones Scopus manualmente? No, Liliana, y tampoco es que uno manda a Scopus una tesis para ser publicada, sino que lo que pueden hacer, que es lo que vamos a ver hoy, es elegir una publicación que esté indexada. Entonces, de esa manera, al estar nosotros publicados en una revista que está indexada en Scopus, podemos aparecer en Scopus, pero eso también lo vamos a ver en detalle. ¿Se puede asignar la propiedad de un artículo antiguo al ORCID? Sí, se puede, José. Escucho, se escucha. Cuando abro Scopus me abre directamente Preview. ¿Cómo hago para abrir Scopus, Albertina? Eso va a depender de la institución en la que estés, ¿sí? Facultad, universidad, incluso hasta país. No sé si estás en Argentina, Chile o dónde. Cada país tiene distintos protocolos. Después Eduardo va a estar compartiendo
de vuelta los links para los accesos. Ya tenemos un buen porcentaje de la audiencia. UBA, bien, perfecto. Entonces ahí, por ejemplo, Eduardo va a compartir después de vuelta los links tanto de dónde van a estar las presentaciones, los videos y las formas de ingreso. Una forma de ingreso es, por ejemplo, con correo institucional. Buen comentario, María Laura. Sí, una recomendación, como habían dicho Laura y Eduardo, es apagar los videos para tener una conexión más estable. Muchas gracias. Si les parece, vamos a continuar. ¿Están todos viendo Scopus ahora? Sí, Gabriel. Bien, perfecto. Habíamos comenzado con las preguntas frecuentes, ¿sí? Y una de las preguntas era, ¿para qué me sirve crear un usuario en Scopus? Yo aquí a la derecha aparezco con mis iniciales. Si hago clic ahí me aparecen estas opciones. Ustedes no necesitan registrarse en Scopus para acceder a toda la información que está disponible en Scopus. Van a acceder a la misma información, estén registrados o no. El tema de estar registrados les va a permitir a ustedes tener acceso a algunas características, ¿sí?, que van a completar un poco la experiencia, como por ejemplo ir a las búsquedas guardadas. Yo puedo hacer una búsqueda que dice una sola vez, ¿sí? Y fíjense todas las búsquedas que guardé. Entonces, por ejemplo, si en algún momento quiero acceder a alguna de estas búsquedas, simplemente lo que tengo que hacer es, por ejemplo, en este caso, tengo una búsqueda que me dio como resultado más de 79 millones de archivos. Entonces hago clic en esa búsqueda y me va a llevar a ella directamente. ¿Sí? Ahora fíjense, nosotros vamos a empezar a analizar toda esta información. Yo no escribí nada, ¿sí? Simplemente abrí Scopus, ya estoy registrado, y vamos a empezar a analizar toda esta información. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, que estando registrado puedo guardar las búsquedas y puedo generar alertas. Te va a generar alertas, ¿para qué nos sirve? Yo estoy haciendo una investigación sobre diferentes temas. Unos van a tener una prioridad, otros van a tener otra, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es, por ahí, generar alertas para los temas para los cuales tengo más tiempo para investigar. Entonces, le puedo cambiar el nombre a la alerta y le puedo poner frecuencia. Le puedo poner frecuencia mensual, semanal, donde puedo elegir el día, y le puedo poner frecuencia diaria, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en esta búsqueda, yo hice una búsqueda sobre todos los documentos que están en Scopus. Entonces, si yo a esta búsqueda le pongo frecuencia diaria, todos los días me va a llegar un correo con todos los nuevos documentos que se estén indexando en Scopus, ¿sí? Entonces, sería muchísima la información que yo estaría manejando. Por otro lado, también puedo agregar el correo de todos ustedes. Entonces, a ustedes también les estaría llegando este correo con todos los documentos. Lo que puedo hacer también es, por ejemplo, hacer clic en View All y ver cuál es el documento más antiguo indexado en Scopus. ¿Sí? En realidad va mucho más de 1863, va hasta 1700. Pero, ¿qué pasa? Como va bajando mucho la cantidad de documentos, vamos a ver que en este caso, como es mucha la información que estoy manejando, va a haber algunas limitaciones. Pero podemos ir filtrando también en búsquedas avanzadas un año específico. Aquí tengo en Author Name el top 10 de autores con mayor cantidad de documentos indexados, porque los dos primeros son anónimos, ¿sí? Pero el primero es Sang con 4.186 documentos, después viene Wiwanitik con 3.000, así. Las áreas también con mayor cantidad de documentos indexados y el filtro de idiomas. Cuando hacemos una búsqueda en Scopus, ¿sí?, sugerimos dos cosas. Hacer las búsquedas siempre en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque los textos se indexan en inglés, o sea, título, abstract y palabras claves siempre van a estar en inglés y después en el idioma en el cual el autor eligió publicar.
Y inglés es el idioma en el cual mayor cantidad de documentos vamos a obtener, mayor cantidad de resultados. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago una búsqueda en inglés, después voy a poder obtener resultados en español. ¿Sí? Simplemente yendo al filtro de idioma. Si yo hago clic en este resultado, fíjense que título está primero en inglés, después en español. Y lo mismo va a pasar con el abstract y con las palabras claves. ¿Sí? El documento completo va a estar en español, pero título, abstract y palabras claves van a estar en inglés también. Nosotros acá, como estamos trabajando con más de 5.000 editoriales, puedo tener distintos criterios de filtrado. Puedo filtrar por el más viejo, el más nuevo, el más citado, el menos citado, por relevancia. Relevancia en realidad no es la relevancia que nosotros interpretamos en español, como peso o importancia, sino que es el que más veces repite la frase o palabra que estamos buscando. En este caso, estamos buscando una búsqueda general, entonces no tendría sentido. Por nombre del autor y por nombre de la publicación. A ver, ¿tenemos algún comentario? No, bien. Yo les dije que se pueden incorporar referencias de manera masiva en Scopus. Y vamos a ver esto, ¿sí? Yo hice clic en All y veo que aquí All al lado tiene una flechita. Hago clic en la flechita y me dice elegir todos los registros, los 79 millones de registros, o solo los de la página. Vamos a ver si me deja incorporar todos. Y yo puedo hacer clic en Save to Mendeley o en la flechita que está aquí al lado. Voy a hacer clic en la flechita y me va a decir a dónde lo quiero mandar. ¿Sí? Lo puedo mandar a Mendeley. Fíjense que no puedo elegir los datos. ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe los metadatos que levanta Mendeley. Pero si elijo el formato RIS, el formato RIS, el formato de las referencias que utilizan EndNote, Zotero, etc., ¿sí? Yo sí puedo elegir los datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los datos de financiamiento, pero no este sí, este no, este sí, este no, y así. Y también si voy al formato CSV de Excel, ¿sí? Yo puedo exportar esto directamente en un archivo de Excel y después voy a descargar el documento. Si vuelvo a elegir Mendeley, fíjense qué pasa, se borra todo. Entonces voy a elegir Mendeley y lo voy a exportar. Voy a ver si me deja exportar 79 millones de documentos. No. Me dice, si lo quiero guardar en Mendeley, me va a exportar los primeros 500. Y si elijo el formato CSV, me va a mandar los primeros 20.000. Y acá tengo que poner una dirección de correo a donde me va a mandar el link desde el cual voy a descargar el documento con las 20.000 de referencias. Entonces elijo Mendeley, lo voy a exportar a Mendeley. Vamos a ver qué pasa. Y acá me va a aparecer un cartel que me dice cuántas referencias me exportó, si las quiero ver en la biblioteca de Mendeley. Entonces me exportó 500 documentos. ¿Los querés ver en la biblioteca? Sí. ¿Por qué? Porque no estoy en mi casa, estoy en la oficina, en el instituto donde investigo, en la facultad, en la universidad, etc. Entonces me quiero asegurar que estas referencias estén en mi biblioteca de Mendeley. Aquí me fijo por la hora y efectivamente aquí están. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Yo también podía elegir de manera individual. Y estaban preguntando acerca de los documentos completos. Scopus nos brinda documentos completos siempre y cuando cumpla con una de estas dos características. O sea, un documento de Open Access o sea parte de la suscripción de la institución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso yo quiero trabajar con documentos de Open Access. Voy a limitar la búsqueda a esos documentos. Y fíjense que siempre Mendeley, Scopus, perdón, me va a mostrar la ruta que estoy recorriendo. ¿Sí? Entonces, ya sé de dónde viene este resultado. Lo que voy a hacer es directamente, por ejemplo, voy a abrir este documento.
Aquí tengo, por ejemplo, el correo del autor, por si lo quiero contactar. Hago clic en el sobrecito y me abre ya un correo para escribirle. Lo mismo si quiero saber quién es el líder de la investigación, hago clic en esta personita, la personita que está aquí arriba, ¿sí? Que no necesariamente hace referencia a esta, ¿sí? Sino que la personita me va a decir quién es el líder de la investigación y también, si está disponible, su correo. Entonces, ¿qué pasa? Yo leí el título, me interesó, el abstract, quiero el documento completo, voy a ir a More y voy a ir a View at Publisher. Al ir a View at Publisher, voy a tener acceso al documento completo. Vemos que es de Oxford, ¿sí? La editorial Oxford de la universidad. Quiero incorporar este documento, simplemente lo que tengo que hacer es clic en el Web Importer de Mendeley. Se va a abrir esta ventanita. Y me dice, por ejemplo, si quiero descargar el PDF si está disponible. Sí, quiero que lo descargue si está disponible. Y tengo 54 referencias más. Entonces voy a elegir una sola. Le voy a hacer clic en Add. Y aquí abajo me va a decir si puedo descargar el PDF y la referencia. Entonces, en este caso descargó la referencia, pero no el PDF. Esta es una de las referencias del artículo. Y aquí el documento completo, que es este, ¿sí? Descargó la referencia y el PDF. Lo voy a ir a ver a la biblioteca. Y veo que aquí está efectivamente la referencia y el PDF. Hago clic en esta hojita blanca y roja. Y aquí veo que tengo acceso al PDF completo. Entonces, desde Scopus, descargué un documento completo de una editorial que no tiene nada que ver con Elsevier. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero descargar solamente textos completos. Entonces elijo estos tres y los mando a Mendeley. Ahí ya me los descargó. O puedo elegir a dónde mandarlos. Vamos a seguir trabajando con esta búsqueda. Vamos a ir a las búsquedas guardadas. Y vamos a ver cómo de una búsqueda tan general nosotros podemos llegar a un dato súper específico. ¿Sí? Lo que vamos a ir haciendo es ir filtrando estos datos hasta llegar a un referente en un tema a nivel institucional. ¿Sí? Entonces, vamos a ir filtrando estos datos. Vamos a una pregunta mientras tanto. A ver. Perdón, gente, tengo que... Juan, el tema de Scopus Preview depende del tipo de acceso, ¿sí? De nada. Edith, el límite de números de referencias exportadas en RIS, ¿cómo haces para organizar y exportar el primer grupo de 500, el segundo y así sucesivamente? Esteban, buena pregunta. Se puede hacer por número de páginas, ¿sí? Uno puede poner hasta 200 referencias por página. Entonces, además están numeradas las referencias, así que las puedes ir marcando. Mendeley puede tomar automáticamente los documentos del autor sin pedirlo si el autor está en ambas bases de datos. ¿Puede tomar automáticamente? Liliana, entiendo la pregunta, pero creo que está medio confusa. Necesito que me aclares el tema de documentos, si están publicados o no. Si me reformulas la pregunta, quizás te la pueda responder. Gracias, Eduardo. ¿Por qué no visibilizar el PDF directamente en pantalla y tener que buscar o entrar en otras ventanas para poder bajar un artículo? Buena pregunta, Jorge, porque Scopus no brinda acceso a texto completo, ¿sí? Brinda acceso al abstract. Va a depender del editorial si el documento va a estar disponible o no, y es por eso que hay que ingresar en la página de la editorial.
Cuando se descarga el PDF desde Scopus y se lo agrega a Mendeley Web, ¿en qué carpeta se almacena? Eso lo elegís vos, Sebastián. Lo que sí te puedo decir es que Mendeley lo va a mandar automáticamente a la parte donde dice All Documents. Ahí van a estar siempre todos los documentos. ¿Cómo puedo analizar la relevancia de las diferentes revistas indexadas en Scopus? Eso lo vamos a ver. ¿Cómo identifica Scopus quién es el líder de la publicación? Cuando se publica el documento, esa persona se identifica, Esteban. Scopus levanta los metadatos, nada más. En Mendeley pueden aparecer los artículos del autor logueado que están en Scopus y también está logueado ahí. Depende de si están publicados o no, Liliana, y depende si el autor lo subió o no a Mendeley. Ahí entendí más tu pregunta, ¿sí? A ver, para que quede claro, todo lo que está en Scopus o todo lo que está en Mendeley o fue publicado o fue subido por alguien, ¿sí? No es que Scopus y Mendeley toman información sin permiso, ¿sí? Si alguien publica un documento en una revista y esa revista es indexada en Scopus, ese documento va a estar en Scopus. Si yo soy autor de mi tesis, por ejemplo, y la subo a Mendeley, va a estar disponible en Mendeley, ¿sí? ¿Se entendió? Q2, Q3, categoría que creo es Scopus. No, Jorge, pero eso lo vamos a ver ahora, los cuartiles. Buena pregunta. De nada, Liliana. Bien. Estamos acá analizando 78 millones de documentos, ¿sí? Fíjense, yo puedo analizar por publicación, cuál es la publicación que más documentos indexa, por autor, las áreas. Ahora lo que me interesa, por ejemplo, voy a ir a filtrar a Argentina. Entonces voy a ver la cantidad de documentos que tiene Argentina indexados en estos años. Aquí los tengo. 273.900 documentos. Y nos va a llevar de vuelta a la página principal y siempre nos va a ir mostrando el camino que recorrimos. Vamos a analizar los documentos de Argentina. Ahora vemos eso, Janina. Vemos desde 1873 hasta el 2021 que en Argentina indexó en Scopus 273.900 documentos. No quiere decir que publicaron esos documentos, publicaron muchísimos más. El tema es que indexados en Scopus hay 273.900. Y acá es donde nosotros empezamos a analizar, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es, por ejemplo, por afiliación, por institución, y vamos a buscar Universidad de Buenos Aires, es la segunda institución con mayor cantidad de documentos indexados. Vamos a hacer clic en el resultado, y volvemos. Y siempre vamos a ver la ruta. Entonces vamos a analizar esos documentos también. Y ahora vamos a empezar a buscar un referente del agua en algún área específica. ¿Y eso cómo? Desde acá. Documentos por área. Entonces, por ejemplo, vemos que medicina ocupa el 14% de la publicación de la UBA, bioquímica, agricultura, física. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver. ¿Qué podemos buscar? Vamos a buscar medicina, ¿sí? Entonces, vamos a hacer clic en medicina. Lo que hicimos fue hacer clic aquí en la porción de la torta y nos va a abrir los documentos de la UBA indexados en Scopus por la especialidad medicina. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí 14.304 documentos. Vemos que el documento más antiguo es de 1922. ¿Sí? Y cómo fueron aumentando. Los picos se dio en 2018. ¿Sí? Solamente hubo 40 documentos de diferencia con 2019. Y ya en 2020 hay más de 350 documentos. Y ahora yo quiero ver quién es el referente en la UBA en medicina. Y me encuentro con Cardinali. Y veo que es Daniel Cardinali, que también trabaja con la Universidad Católica Argentina. ¿Sí? Está en el CONICET y estudió en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa?
¿Yo puedo decir que Cardinali es un referente? Simplemente por ser el que más documentos tiene indexados. Como vimos en la presentación, yo tengo que tener otros factores en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es el que más documentos tiene indexados? Sí. Bueno, vamos a analizar las otras variables que tenemos que tener en cuenta. ¿Tiene citas? Bueno, evidentemente entonces su producción tiene impacto en la sociedad y en la comunidad académica. ¿Por qué? Porque si yo tengo 500 documentos indexados y tengo 24 citas, no me está citando nadie. O sea, tengo mucha producción, pero tengo poco impacto. Lo que publico, lo que indexo en Scopus no le importa a nadie. Tengamos en cuenta que todas estas citas son en publicaciones indexadas en Scopus. Entonces, ¿qué pasa? Estos documentos quizás recibieron muchas más citas, el tema es que solamente hay 16.867 citas indexadas en Scopus. Y lo otro que tengo que ver es el H-index o índice H. No sé si escucharon hablar de índice H o H-index o índice de Hirsch. Lo que nos ayuda es a medir el impacto de un autor. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el índice H nos dice cómo se reparten estas 16.000 citas entre todos los documentos. ¿Por qué? Imaginemos esto, tengo 500 documentos indexados en Scopus, tengo 25.000 citas, pero aún no soy un referente. ¿Por qué? Porque esas 25.000 citas las tienen 2 documentos. O sea, de 500 documentos que tengo indexados, solamente 2 documentos son citados. Tengo documentos, tengo citas, pero tengo un H-index bajo. Entonces, este H-index lo que nos muestra es de qué manera se reparten, entre comillas, las citas de cada documento. Vamos a ver cómo se mide el H-index, porque el H-index no se calcula, porque no hay una cuenta de por medio, no hay un algoritmo. Estos documentos están aquí ordenados, ni ortográfica, ni alfabética, ni cronológicamente, ¿sí? Sino que por cantidad de citas. El primero es el que más citas tiene, el segundo es el segundo, y así. ¿Cómo llegamos a 62 de H-index? Porque voy a ir bajando y voy a ver cuál es el documento que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. Ahora vamos a ir a las preguntas porque debe haber muchas sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? Este documento está en la posición 62 y tiene 63 citas en publicaciones indexadas en Scopus. ¿Por qué? Porque si yo me paro en el resultado, las puedo analizar. ¿Sí? Como dijimos, cada vez que el cursor pasa de ser una flecha a una mano, puedo analizar ese resultado, ese dato. Cuando este documento reciba una cita más en una publicación que esté indexada en Scopus, Daniel Cardinali va a pasar a tener un H-index de 63. ¿Sí? Y así. ¿Qué es lo que quiere el autor en este caso? Que todas estas publicaciones empiecen a recibir más citas en publicaciones indexadas en Scopus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera aumenta su H-index. Entonces, ¿qué pasa? Estuvimos analizando el perfil de este autor. Vimos que tiene muchos documentos indexados, vimos que tiene muchas citas, vimos que tiene un H-index interesante. ¿Es un referente, sí o no? Bueno, tenemos que analizar todavía la cuarta variable, que es la más importante, que es la variable tiempo. ¿Sí? Yo voy a analizar los últimos 20 años y vamos a ver cómo cambia este número y vamos a ver si cambia o no la lista. Voy a analizar los últimos 20 años de producción en medicina de la Universidad de Buenos Aires y fíjense qué pasó. Se dio vuelta, aunque sea por un solo dato, por un solo documento. Tenemos a Gürtler, que es del CONICET, y si nos fijamos, Gürtler tiene menos documentos indexados, tiene menos citas y tiene un H-index más bajo. ¿Qué pasa? Si yo voy a los números, Cardinali tiene más citas, tiene más documentos, tiene más citas y un H-index más alto. Es por eso que también está relacionado a la pregunta del compañero sobre quién sería un referente de cada país, ¿sí? Yo por ahí tengo que analizar los primeros 4 o 5. ¿Por qué? Porque por ahí Virola, que tiene aún menos documentos indexados, puede llegar a tener mejores números. No es el caso, entonces, perfecto.
Pero fíjense en este caso que Bürkler tiene un solo documento más indexado que Cardinali, y sin embargo Cardinali tiene mejores números generales. Entonces, esto está bueno hacerlo con diferentes referentes en cada área. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es que llegamos de 79 millones de documentos a un resultado de 10.000. ¿Sí? En los últimos 20 años, luego indexó 10.000 documentos en Scopus sobre medicina y obtuvimos un referente. Y esto lo podemos hacer con todos los tipos de especialidades, solo de la UBA, sino de cualquier institución. ¿Sí? Si yo lo primero que tengo que hacer es siempre filtrar por tiempo. Entonces, ya al aplicar la variable tiempo, después el resultado va a estar afectado por eso. Entonces, siempre que haga este tipo de análisis, lo primero que hago es aplicar la variable tiempo y después todos los análisis que haga ya van a estar afectados por eso. ¿Sí? Entonces no me tengo que ocupar de eso. Quiero ir, por ejemplo, a química. ¿Quién sería un referente en química? Fui y solamente hice clic ahí en la porción de la torta, me tira los resultados. ¿Y ahora qué voy a ver? Voy a ver las revistas que más publicaciones indexan de investigadores argentinos de la UBA en química en los últimos 20 años. Y voy acá. ¿Sí? Fui a Documents per Year per Source. Entonces, si hay algún estudiante o investigador de química, que después por supuesto se puede hacer también una especialización. ¿Sí? ¿Qué tipo de química? Química, ciencias de las materiales, bioquímica, ingeniería química, etc. ¿Sí? Pero acá lo que tengo es las publicaciones que más indexan documentos de investigadores argentinos de la UBA en química. Entonces, si no sé ni por dónde arrancar, este es un buen lugar donde empezar a buscar publicaciones. ¿Sí? Acá ya me va diciendo, por ejemplo, el SciScore, el SIMAGO, la SNP, etc. Esto es lo próximo que vamos a estar analizando. ¿Sí? Yo desde acá tengo una vista, ahora vamos a ver otro análisis para las publicaciones. Vamos a ver algunas preguntas que hayan quedado. El de la Facultad de Ingeniería. Ahora Eduardo o Laura quizás te lo pueden mandar a Alejandro, si no te lo pasaron. ¿Qué más? Esto lo vimos. Cultural, bueno. Janina pregunta, ¿me conviene subir mi tesis a Mendeley si aún no está publicada en ninguna revista? Bien, buena pregunta, Janina. Te recomendaría que primero te fijes en dónde te gustaría publicar tu tesis, en qué revista, y ver si eso entra en conflicto con las condiciones, ¿sí? Porque por ahí te dice, esto no tiene que estar subido a ningún lado, no tiene que estar publicado, etc. Mendeley es un gestor bibliográfico, dice Edith, es verdad, no publica tesis. No publica tesis en sí, sino que yo puedo subir mi tesis y dejarla libre para todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo la va a poder buscar, la va a poder descargar, la va a poder leer. El tema es, si yo después la quiero publicar y me preguntan, ¿esto estuvo publicado en algún momento en Mendeley o estuvo disponible al público? Y bueno, quizás eso puede llegar a ser un obstáculo. ¿Cómo determina el autor responsable en los artículos de revistas donde solo se señala el autor de correspondencia? Héctor, eso cuando es un grupo de autores se determina, ¿sí? Eligen o ya hay una persona que queda como el responsable. ¿Una lucha de conectividad se corta muy seguido? Sí. Américo, sí. Américo, hay distintos tipos de acceso, ¿sí? Entonces, por favor, aclaranos de qué país y de qué institución sos. Mendeley es tu gestor privado, vos compartís si querés tus referencias con colegas, compañeros, etc. Exactamente. Gabriel, consulta. Tengo Mendeley asociado a mi correo personal, pero si no entendí mal, para crear un solo Scopus con Mendeley solo con un mail institucional, no es necesario, Bernadette. De hecho, sugiero yo siempre hacer, registrarse tanto en Mendeley como Scopus como Science Direct con el mismo correo, puede ser institucional o
personal. En el caso de Scopus, sí vas a tener acceso a Scopus con tu correo institucional, ¿sí? Entonces te puedes crear una cuenta con ambos correos. ¿Qué significa el H-Index? Ahí ya lo vimos, Pía. En caso de que haya alguna duda, por favor, avísenme. ¿Qué pasa si al excluir autocitas baja mucho el H-Index? ¿Lo tenés en cuenta, Esteban? Buena pregunta. Sí, puede bajar mucho el H-Index si excluyo las autocitas. El tema de las autocitas es muy delicado porque hay situaciones en las que están bien vistas y hay situaciones en las que no. De hecho, Scopus, al indexar publicaciones, eso es una de las cosas que analiza, el tema de las autocitas. ¿Sí? Entonces, si hay autores que solamente se citan ellos mismos, bueno, por supuesto que se le va a hacer un llamado de atención a la revista y decirle, no, mirá, esto sí no va. ¿Hay una forma específica para escribir y hacer la búsqueda en Scopus de alguna temática en particular si necesito incluir varios términos en la búsqueda? Naila, sí. Se pueden utilizar operadores booleanos. Es muy delicado eso. Ahora vamos a ver el camino que recorrimos en Scopus. Es muy delicado el tema del uso de los operadores booleanos porque podemos incluir información que no nos sirva o podemos dejar de lado información que nos sirva. Fíjense acá, por ejemplo, cómo se fue achicando el resultado. De 79 millones pasamos a 273.000, a 62.000, a 14.000, a 4.000, y acá llegamos ya al dato que nos interesaba. Entonces, esto también nos sirve a nosotros para analizar en Scopus la información. Los operadores booleanos. Sale en Scopus el impact factor si las revistas se mide diferente. Beatriz, en Scopus no tenemos impact factor. Ahora lo vamos a ver eso. De hecho, lo vamos a ir abriendo. En Scopus vamos a tener el dato de SiteScore, de Simago y de SNP. ¿Por qué Simago y SNP y no impact factor? Porque Simago y SNP, al utilizar la información de Scopus, la hacen disponible para nosotros. ¿Sí? Impact Factor es de Thomson Reuters y tienen ellos sus propias bases. Impact Factor, si no me equivoco, creo que indexa alrededor de 16, 18.000 revistas. Cuando la revista es indexada en Scopus, todos sus artículos son visibles, los futuros artículos y los retrospectivos. Excelente pregunta, Harry. Ahora lo vamos a estar viendo eso. Cuando se realiza la búsqueda de las investigaciones, se realiza solo con comillas y paréntesis. No es necesario, Antonio, se pueden poner directamente las palabras. ¿Cómo se puede acceder en Filosofía y Letras de la UBA? ¿Hay que hacerlo desde la biblioteca central o en este momento se puede acceder remotamente? Se puede acceder remotamente. Mónica, ¿qué son los secondary documents? Son esos documentos secundarios, son adicionales a los documentos. Bien, vamos a abrir Sources y vamos a hacer primero una búsqueda muy rápida, ¿sí? Con respecto a lo que estaban preguntando. Fíjense que yo puse Quantum Computing, voy a hacer una búsqueda, y fíjense lo que me tira Scopus. Quantum and Computing, lo unió, ¿sí? Y ese AND está en mayúscula. ¿Por qué? Porque me agregó el operador booleano. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos 19.517 documentos. Si yo voy a búsquedas avanzadas, yo puedo agregar los operadores booleanos, que me dice, si me paro y no hago clic, cuándo utilizarlos y de qué manera. Entonces voy a agregar aquí, Quantum and Computing, y esta vez lo agregué yo, el operador booleano. Vamos a ver los resultados que obtengo. Los mismos. ¿Sí? En ambos casos obtuve el mismo dato. ¿Por qué? Porque cuando hice la búsqueda y no agregué el operador booleano, lo que hizo Scopus es asociarlo. Automáticamente lo va a asociar. Si yo a esta búsqueda, en lugar de agregarle AND, le agrego OR, fíjense en los documentos que obtengo. Entonces ahí es donde está la delicadeza de utilizar los operadores booleanos,
¿sí? Tener muy en cuenta los datos, la opción que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque simplemente cambié uno por otro y de 19.000 pasé a 1.000.000. Entonces la información que estoy obteniendo en uno o en otro es completamente diferente. Y con respecto a lo que estaba preguntando el compañero sobre buscar en título abstract y palabras claves, hay una opción que me permite buscar en todos los campos. Vamos a ver cuántos resultados obtengo. Si busco en todos los campos. 183.000. ¿Sí? De 19.000 pasé a 183.000. ¿Me van a servir todos? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque me voy a fijar, por ejemplo, las publicaciones, y va a haber algunas que no me sirvan. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sugerimos siempre buscar en título, abstract y palabras claves. ¿Por qué? Porque ahí es donde consideramos, en realidad, que el autor y la editorial van a colocar las palabras más importantes del artículo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pongo Quantum Computing y hay un autor que se llama Anderson Quantum y publica sobre terapias alternativas con hierbas, me van a aparecer sus documentos y a mí no me van a servir absolutamente de nada. ¿Sí? Entonces, si bien son 3 campos nada más, son los 3 campos donde me interesa que estén las frases o palabras. Vamos a probar qué pasa con las comillas. La reduce incluso más. ¿Por qué? Buena pregunta la de Antonio. Fíjense acá abajo cómo lo consideró. Simplemente va a buscar la frase Quantum Computing. ¿Sí? Y ahí es donde me tiró 9.000 documentos, 10.000 documentos menos. Entonces, si yo lo coloco entre comillas, le estoy diciendo solamente a Scopus que me busque esa frase específica, que no la modifique de ninguna forma. ¿Se entendió? Gracias, Eduardo, por el link. Bien, entonces vamos a ver ahora las publicaciones. Vamos a ver las publicaciones. Fui a Sources, ahí están todas las publicaciones que están indexadas en Scopus. ¿Sí? Acá están los cuartiles, sobre los que estaba preguntando el compañero. Muy rápidamente, ¿qué son los cuartiles? Cada área de investigación está dividida en 4 cuartiles. ¿Sí? Las revistas de primer cuartil son las de mayor impacto, las de mayor visibilidad. Las de cuarto cuartil, los de menor impacto, menor visibilidad. Esto no tiene nada que ver con la calidad de los artículos. ¿Sí? Es simplemente el impacto y la visibilidad que cada revista tiene en el área de investigación. Entonces, tengo acá toda la lista de publicaciones que está indexada en Scopus. Y tengo acá la revista número 1. ¿Sí? Fíjense el SiteScore que tiene. 435. Es altísimo. ¿Cómo obtuvo ese 435? Porque indexó 109 documentos, ¿sí? Y recibieron 47.000 citas en esos 3 años. ¿Sí? O sea, los documentos indexados en estos años recibieron en este año 47.000 citas. Entonces, eso me va a dar 435. Es la revista con SiteScore más alto, supuestamente sería la mejor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Es la mejor para mi trabajo? Al igual que con el referente, yo tengo que tener algunas cosas en cuenta. Si yo hago clic aquí en la flechita, voy a ver también el dato de SNP y de Simago. Y fíjense cómo varía. Esta revista tiene 435 de SiteScore, tiene 113 de SNP y 88 de Simago. Varía bastante. ¿Por qué? Porque como les dije, Simago y SNP no hacen una cuenta tan sencilla, sino que es un poco más complicada. Entonces ahí es donde vamos a ver diferentes resultados. Ahora, ¿qué pasa?
¿Es esta la mejor revista para mí? Lo primero que tengo que hacer es identificar el área de estudio, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es subject y voy a buscar mi área de estudio para mi tesis, que es de marketing. Voy a aplicar esa búsqueda y tengo 237 publicaciones de marketing. Las puedo separar por cuartiles. Y esto de los cuartiles es importante, ¿por qué? Porque quizás ustedes se quieren postular a algún concurso, algún premio, etcétera, y les dicen, bueno, necesitamos que tengas un artículo, un documento publicado en una revista del primer cuartil. ¿Cómo hago yo para saber cuáles son las del primer cuartil, segundo cuartil? Bueno, acá en Scopus se pueden ir fijando, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, es mi primer trabajo, ¿sí? Es mi primer tesis, es de hecho mi tesis de doctorado. Voy a publicar mi primer trabajo ya en la mejor revista sobre marketing, ¿sí? ¿No? ¿Qué opinan? Mi primer trabajo y voy a mandarlo a la mejor revista, Sí, sí. ¿sí? A ver qué dicen. Sí, algunos dicen sí, otros tal vez. Bien, ¿qué pasa? Siendo la revista de mayor impacto, siendo la revista, acá Albertina dice que no, Carlos dice que no. En realidad no hay respuestas incorrectas, ¿sí? Yo lo puedo mandar, lo puedo mandar como no. ¿Qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta varias cosas. Primero, tiempo de respuesta. Una revista de primer cuartil tiene mucho impacto, muy probablemente tenga mucha demanda para publicar, ¿sí? Entonces quizás va a tardar mucho en responderme. Tengan en cuenta que hoy en día una revista tarda de 6 a 12 meses en tomar lo que se llama la primera decisión, que es la decisión de publicar o no. Entonces yo lo mando a la revista de marketing, ¿sí? A la número 1. Que de hecho cambió, porque hasta hace unos días era el Journal of Marketing. Entonces lo voy a mandar al Journal of Marketing. Lo voy a mandar a una revista de primer cuartil, pueden pasar varias cosas. Uno, pueden tardar 6 meses en responderme y decirme, no, no te vamos a publicar. Pueden tardar un año en responderme y decirme, no, no te vamos a publicar. O sí, te vamos a publicar en un año. Entonces a mí me llevó 2 años estar publicado en una revista de primer cuartil. ¿Me sirve o no me sirve eso? Entonces ahí es donde yo tengo que analizar mis objetivos profesionales. Las revistas de primer cuartil, ¿sí? Por una cuestión de demanda, por una cuestión de visibilidad y de impacto, suelen tardar un poco más en responder y suelen tener un periodo de publicación un poco más largo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere publicar ahí. Entonces, si yo quiero estar indexado rápido, lo que voy a tener que buscar son revistas de tercer o cuarto cuartil, que no tiene de vuelta nada que ver con la calidad, sino que es una cuestión de impacto. Hay revistas muy buenas en estos cuartiles, solo que no tienen la visibilidad que tienen otras. Acá tenemos 237, a ver, tenemos comentarios, preguntas. A lo mejor me lo van a rebotar, es muy cierto. Muy difícil que lo admitan, exactamente. ¿Eso puede mejorar el feedback? Sí. Depende de cuán genial sea yo en mi trabajo, dice Marcela. Sí. Yo probaría con un cuartil más bajo, es lo que vamos a hacer, Edith. A ver, si tienes que aplicar para una postdoc, capaz que no. Bueno, depende del tiempo personal según los objetivos. Exactamente. Todo lo que dijeron está bien, ¿sí? Va a depender de mis objetivos, va a depender de los tiempos, va a depender de, a ver, como lo puedo mandar ahí nada más, ¿sí? ¿Puedo esperar un año, hasta un año una respuesta, y esa respuesta quizás ser negativa? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tomar eso como una experiencia. Entonces, cuando me respondan que no y me digan por qué no, bueno, yo puedo mejorar incluso mi trabajo, puedo mejorar el resultado y mi experiencia. ¿En qué momento es conveniente optar por una publicación de primer cuartil, María? Bueno, eso me parece que lo tiene que responder otra persona, ¿sí?
va a depender, por supuesto, de la experiencia que tengas, si ya estás publicada, si ya estás indexada, cuál es tu H-index, etcétera, ¿no? Si alguien más quiere responderle a María, es bienvenida. Entonces, ¿qué pasa? Voy a buscar revistas de tercer y cuarto cuartil. Si bien acá hay 237 y acá tenemos solamente 20, vamos a intentar con estas. ¿Sí? Y acá es donde nos vamos a fijar las otras variables que tenemos que considerar, ¿sí? Porque, al igual que con el referente, tenemos diferentes variables a considerar con las publicaciones. Lo primero que tenemos que identificar es el área de estudio, fundamental. Lo otro que nos tenemos que fijar, y es lo más importante, son los años de indexación. Y acá vamos a responder también la pregunta de un compañero, de un colega, sobre los documentos retrospectivos. Scopus comenzó en 2003. De 2003 en adelante cualquier revista puede aparecer. Ahora, ¿qué pasa? Fijémonos en esta, Journal of Marketing, la segunda mejor revista de marketing en Scopus, y fíjense esto. ¿Sí? Tiene documentos desde el 96 al presente, pero tiene documentos anteriores. Lo más importante que nos tenemos que fijar, aparte del área de estudio, son los años de indexación. Si yo voy a mandar mi documento a una revista que tiene muchos saltos en su indexación, me arriesgo a que el año que me publique no esté indexada. Importante saber que año que la revista no está indexada, año que los documentos no aparecen en Scopus. Así como año en que la revista esté indexada, año en que esa información quede en Scopus. Ahora, ¿por qué esta revista tiene documentos, tiene números de 1969, 70? Porque una vez que fue aceptada en Scopus, una vez que fue indexada por primera vez, los editores le dijeron, mira, tengo documentos retrospectivos, te los voy a mandar para que los analices y que por favor me indexes en Scopus los que cumplan con las variables para ser indexado. Es por eso que vemos desde 1969, el año 70 no, 71 sí, 72 no, y así. Vamos a ver incluso publicaciones de 1800. ¿Y por qué es eso? Porque cuando fueron aceptados en Scopus, mandaron esos documentos retrospectivos. Entonces, lo primero que me voy a hacer es identificar el área de estudio. Segundo, los años de indexación. Entonces, esta revista era simplemente para mostrarles ese ejemplo. Acá tengo el Journal of International Marketing del 96 al presente, perfecto. El Journal of Retailing and Consumer Services del 94 al presente, perfecto. Y el Journal of Innovation and Knowledge del 2016 al presente, perfecto. ¿Sí? Entonces tengo estas tres revistas, de vuelta a modo de ejemplo, tercer o cuarto cuartil. Ya me fijé que son de mi área de estudio, años de indexación, tienen sitescore, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A mí no me interesa que la revista número 1 tenga sitescore de 1.000.000 y la revista número 1 de marketing tenga sitescore de 4. A mí me interesa cuánto tiene de sitescore la revista de mi área de estudio, ¿sí? Si la revista número 1 es de cáncer y yo no estoy investigando sobre cáncer, bueno, mejor para ellos. Entonces aquí tengo mis tres revistas. Ahora me tengo que fijar dos cosas más para considerarlas. Una es la cantidad de documentos indexados en 3 años. ¿Sí? Fíjense que indexó en 3 años 72 documentos. 72 documentos son algo más de 24 documentos, no, 24 documentos por año. ¿Sí? 24 documentos en 2016, 2017 y 2018. Entonces, ¿qué pasa? Son pocos documentos, son 2 documentos por mes. Vamos a ver esta, 712 documentos. ¿Sí? Es un poco más, bastante más. Entonces, esta por el momento es la que más documentos indexa. Al tener mayor cantidad de documentos, y fíjense ya cuántos documentos tiene indexados en los últimos 3 años hasta ahora, casi 800. Al tener más documentos indexados, mayor probabilidad de que me publique. Y el Journal of Innovation and Knowledge, 89 documentos también.
pocos documentos, ¿sí? Pocos documentos no quiere decir que sea muy exclusiva ni nada, sino que también va a depender de cuántos temas trate, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a la hora de elegir una revista me tengo que fijar, primero, área de estudio, después, años de indexación, después, cantidad de documentos que indexe, ¿sí? A mayor cantidad de documentos, mayor posibilidad de ser publicado. Y lo último que me voy a fijar son las áreas de cobertura, los percentiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay revistas específicas y revistas multidisciplinares. Entonces, acá abajo, en categorías, yo voy a ver las áreas que cubre cada revista. El Journal of International Marketing habla de negocios internacionales y de marketing. El Journal of Innovation and Knowledge habla de economía y econométrica, negocios y management internacional, management y tecnología de la información y marketing, 4 áreas. Y el Journal of Retailing and Consumer Services habla solo de marketing, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es la revista que más indexa, pero cubre una sola área. Si yo publico mi documento acá, solamente me va a leer gente de marketing. Si yo publico mi documento en esta, que si bien publica pocos, pero fíjense que le estaría llegando a 4 públicos. Entonces ahí es donde tengo que analizar y considerar cuál sería mi objetivo y la temática de mi documento, ¿sí? Porque por otro lado, fíjense esto. En este caso, en economía y econométrica, está en la posición 35 y está en el percentil 94. Y en management está en la posición 19 y está en la posición 91. ¿Por qué si está en una mejor posición tiene un percentil más bajo? Por la cantidad de competidores. Eso también me lo tengo que fijar. Me tengo que ver cuántos competidores tiene la revista en esa área, porque quizás me conviene más la revista que está en la posición 20 que la que está en la posición 5. Entonces, ahí es donde vemos los percentiles. Entonces, para resumir, ya estamos terminando. Tendríamos que ver área de estudio, años de indexación, los percentiles y la cantidad de documentos indexados, ¿sí? Más allá de que reciba Sitescore, por supuesto, para saber que es una revista que está siendo citada. Vamos a pasar ya a la última parte de la presentación. Y son las preguntas frecuentes con las que comenzamos. Después vamos a responder las preguntas. ¿Para qué me sirve Scopus? Para iniciar una investigación con información de más de 5.000 editoriales. Ahí es donde nosotros hicimos los análisis de resultados. ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? Ahí vimos, yo había guardado búsquedas y pudimos acceder mucho más rápido. Puedo crear alertas y guardar las búsquedas. ¿Cómo encontrar un referente sobre un tema? A través del perfil de autor, que fue lo que hicimos con los referentes de medicina, de química. ¿Y qué variables tener en cuenta? Nosotros vimos 4 variables nada más. Hay un montón de variables más, pueden entrecruzar información. Siempre asegúrense de tomar los mismos datos de cada plataforma, ¿sí? Nosotros vimos H-Index, cantidad de publicaciones indexadas, cantidad de citas y periodo de publicación sobre todo. ¿Cómo encontrar la mejor publicación para publicar? A través de la comparación de sources, de revistas, como vimos recién en marketing, y qué variables tener en cuenta a la hora de considerar una publicación. Sitescore, cantidad de citas recibidas, percentiles, las áreas que cubre, y sobre todo los años de indexación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo una revista que tiene muchos saltos en su indexación, por ahí me arriesgo a que me publiquen y a no estar indexado cuando se publique la revista. Los invitamos a Instagram, ¿sí? En @laselsevier. Ahí van a encontrar tutoriales sobre Scopus, ANSA-Direct y Mendeley. Y ahí les dejo mi correo por cualquier consulta que tengan. Aquí damos por terminado. Laura, Eduardo, si quieren dedicarles unas palabras a los valientes que se quedaron. Bueno, gracias a todos. Gracias, Gabriel, Eduardo. Recuerden, los que no son de la UBA, la gente que no es de la UBA, puede consultar tanto en el link del sitio que puso Eduardo, como en sus respectivas bibliotecas, ¿sí?
la gente de Río Cuarto, o sea, todas las bibliotecas de universidades les van a brindar esta información de cómo acceder si tienen la suscripción, que digamos, los que acceden a través de la suscripción del MinSit, ¿sí? Exacto. Sí, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Es un gusto poder ayudarlos, pero claro, en principio estos webinars están pensados para usuarios de la Universidad de Buenos Aires, pero como una manera de contribuir a la difusión y mejor uso de los recursos, nosotros hacemos abiertos estos seminarios para todos los interesados, mientras podamos y la plataforma aguante. Lógicamente que muchas instituciones también quieren acceder a estas bases de datos. Para eso lo que les recomendamos es que consulten primero las bibliotecas con cada facultad, es decir, cada usuario consulte a la biblioteca de su facultad. En segundo lugar, si son de otra universidad de Argentina, lo que pueden hacer es directamente en la página del Ministerio de Ciencia, de la Biblioteca Electrónica, pueden ver ustedes qué recursos tienen disponibles. Por lo general, las bases de datos multidisciplinarias como Scopus y Science Direct son para casi todas las universidades. Y de esa manera ustedes pueden ver a qué tienen acceso. En estos momentos hay acceso remoto, es decir, que ustedes pueden llegar a consultar o solicitar al MinSit algunos documentos. De todas maneras, verifiquen con su institución, desde cada provincia, cómo pueden lograr este acceso. Y por último, les recomendamos que sigan a las redes sociales del Sistema de Bibliotecas y de Información de la UBA, ya que vamos a ir dando la difusión de los próximos webinars. En este caso, el próximo que tenemos el martes que viene es Mendeley Avanzado, también aquí con el docente carismático Gabriel Maruca, que nos sigue acompañando. Y a partir de julio vamos a ir considerando otros sistemas que tenemos disponibles desde la UBA, como el servicio de descubrimiento de EBSCO para consultar toda la información de los recursos propios y ajenos. Después vamos a tener otras capacitaciones sobre SciFinder, sobre cómo acceder mejor a los ebooks. Así que bueno, les recomendamos que sigan o que consulten periódicamente la página, la sección de capacitación del CISBI o nuestros canales en Facebook o Twitter. Gracias, gracias a todos por su interés. Chao. Hasta pronto. Vamos a parar la grabación.